Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Alfa. Bienvenido Renato, bienvenido Josema. Hoy día tenemos un tema interesante que es activismo en redes sociales. ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Cómo estás, Cesarito? ¿Cómo estás, Joseba? Bien ahí, por suerte todo en orden todavía en casa. Bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Aquí vamos a tocar puntos específicos de algunos temas que hemos visto y de qué trata todo esto, pero es algo que se ve bastante ya ahora en nuestros medios y bueno, a nivel mundial. Hola a todos, exactamente como estabas diciendo Renatito, es algo que se ha estado dando en nuestro medio, especialmente en el transcurso del último año. El ciberactivismo en Bolivia ha crecido bastante y vamos a estar hablando más o menos de todo este tema. Bien, en realidad lo planteamos de una manera cronológica con respecto a Santa Cruz y cómo lo hemos sentido personalmente nosotros. Y les estaba comentando tras de cámaras que básicamente yo lo sentí muchísimo más fuerte, y obviamente que la ocasión lo ameritaba. Es el tema de lo que pasó en la Chiquitanía con los incendios y demás, que duró mucho tiempo y donde la mayoría de nosotros, y me incluyo, estábamos más informados de las redes sociales que de todas las noticias. Entonces, básicamente yo no consumo noticias, pero por las redes sociales sí estoy al pendiente de ese tipo de temas. Entonces, empezando por ahí, y luego siguieron un montón de eventos, pero podemos empezar hablando por ahí de manera cronológica. Igual en el mundo no era nada nuevo, pero yo creo que en Bolivia yo lo he sentido reflejado muy fuerte en ese momento. Entonces, no sé qué opinan al respecto de eso, y ya después vamos hablando que hay temas que ha salido el activismo en redes sociales, pero durísimo en los siguientes meses. Sí, creo que mucho influye el tema de que también uno, bueno, de aquí a un par de años atrás, la edad que teníamos, no nos interesaba mucho el tema de noticias y demás, pero cada vez toda esta nueva generación que vamos actualizándonos con la tecnología, ya las noticias nos llegan hasta sin buscarlas, porque uno está en redes sociales o porque uno está en un medio o en otro y van apareciendo, y por ese lado te vas enterando de todo lo que va sucediendo y todo lo que tiene un fuerte impacto, debido a que muchas personas les gusta compartir, les gusta comentar, les gusta sobre todo mostrar su descontento que tienen con ya sea cualquier clase de situación que se esté tocando, ¿no?, en el momento. Pero va de la mano, de esto trata todo lo que es el ciberactivismo, ya que muchas personas lo utilizan para mostrar su descontento, para compartir información, para discutir con otras personas. Y eso es lo que lo hace tan grande, ¿no? Ahí fue el caso de la Chiquitanía. Fue un hecho que los incendios hicieron que muchas personas quieran ayudar, muchas personas quieran involucrarse para llevar donaciones, muchas personas quieran involucrarse para ir como voluntarios, como bomberos, personas que no tenían el mínimo conocimiento, y uno todo eso lo vivía en carne propia por las redes, porque personalmente no fui hasta allá. No me involucré a ese nivel, sí con un par de donaciones y demás, ayudando a recolectar las cosas que llevaban hacia las comunidades, pero uno lo vivía en carne propia, pues la gente todo lo subía a las redes y bueno, creo que eso es lo más potente que hay ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, mal que mal, las redes sociales, además de un lugar de entretenimiento, principalmente es un lugar de información, de comunicación, y todos estos temas de ciberactivismo siempre generan debate, siempre buscan de que se comparta la mayor cantidad de veces, de que la gente hable sobre esto, de que la gente se informe, ¿no? Como estabas diciendo, César, esto no ha comenzado aquí en Bolivia, no es algo como que surgió en Bolivia, esto es en todo el mundo que se ha dado. Han habido ocasiones de justamente igual incendios forestales, casos contra racismo, casos de fraudes, casos, todo tipo de temas que se pueden utilizar en el activismo han migrado, bueno, han estado en las redes sociales y han sido bastante debatidos, ¿no? Una de las herramientas más grandes que utiliza el ciberactivismo es el hashtag, por ejemplo. Esto siempre, al comienzo el hashtag se utilizaba para filtrar información, digamos. Por ejemplo, si querías ver alguna información de algún lugar geográfico o sobre un tema en concreto. Pero estos hashtags han evolucionado en la comunidad virtual, utilizándolos a su favor para poder
dar la visibilidad en todo el mundo y que el mundo se entere. Han habido casos, como te decía, de incendios forestales en 2007 en Estados Unidos, en San Diego han habido temas de guerras, por ejemplo en Egipto, que tenían todas las redes sociales bloqueadas menos Twitter, y utilizaron Twitter para dar a conocer al mundo qué es lo que estaba sucediendo con un hashtag. En Facebook también se utiliza, en Instagram, o sea, una herramienta poderosa es el hashtag para el ciberactivismo. Yo creo que en Twitter, y es importante que lo tocaste, es donde uno tiene mayor facilidad de filtrar las noticias, porque Facebook está lleno de mucho contenido basura, pero yo creo que, igual todas las redes sociales en general, pero yo donde me entero realmente las noticias es Instagram, con algunas personas activistas que sigo y luego voy a mencionar algunas, y también Twitter, o sea, lo veo en Instagram por una historia que compartió X o Y, y de ahí voy a, y si quiero enterarme más, que regularmente sí, voy y abro Instagram, veo el hashtag o veo algún movimiento que sucede con eso y me voy enterando de eso. Y la verdad que a mí me parece una idea genial. Claro que hay que tener mucho cuidado porque, o sea, ya nos pasó y ya hablando de manera cronológica, luego de los incendios de la Chiquitanía, básicamente la segunda oleada de activismo que hemos visto fue en los 21 días de paro que tuvimos. Y bueno, aquí no hay nada que decir, es increíble para enterarse de las noticias y enterarse de noticias reales, porque como que el gobierno quería manejar noticias contrarias a lo que nosotros estábamos viviendo, pero no, la gente se ha comunicado de la mejor forma por redes sociales. Y yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado porque obviamente estaba la contraparte que quería minimizar las acciones que nosotros hacíamos durante los 21 días de paro. Y obviamente hubo una oleada de información falsa que hay que tener mucho cuidado con eso, como que iban a invadir que no sé qué, entraban en pánico, como que solo eran un poco de miles de personas que estaban en la calle. No era, o sea, lo querían minimizar, y yo creo que más que todo hay que cuidar esa información que te llevan a tomar una acción. Entonces, no sé, Renato, lo que querías decir. Sí, ahí como mencionabas, hay una desinformación en realidad, ¿no? Y eso es bastante preocupante porque obviamente en tema de gobierno puede hacerlo y puede hacerlo con mucha fuerza, pero de igual manera había mucha desinformación dentro de la misma gente porque compartían lo primero que les llegaba y demás, y eso hace que muchas personas puedan perder el control, alterarse y que las situaciones se salgan de control, ¿no? Por ejemplo, igual a mí me gustaría mencionar que es muy común que se asocie todo esto del ciberactivismo a la acción colectiva o desobediencia civil, que ahí viene el lado de mala información, ya sea de cualquier tema que se esté debatiendo. Esto ya sea en un espacio virtual, como también pueden ser en lugares en tiempo real, digamos. Yo les voy a dar un ejemplo claro que veo de lo que pueda llegar a suceder con todos estos movimientos y estos activistas, es el hecho de estas personas que están a favor del aborto en distintos países. Son movimientos muy fuertes que es realmente que se dan un plano real, están en físico, aparte que también están en todas las redes, y es un movimiento bastante fuerte que gracias a eso muchas personas se informan, y como siempre sucede, hay personas que están de acuerdo, hay personas que están en desacuerdo, pero viéndolo desde el punto de vista de nuestro país, es algo que intentaron hacerlo, tuvieron muy pocos resultados. Creo que la gente fue como que no les prestó la atención que realmente querían. Un par de días con sus movimientos, con sus marchas y demás, tratando de viralizarlo, pero hasta ahí quedó. Vemos que en otros países este movimiento sigue duro, pero acá creo que es muy poca la gente que está pegada a este movimiento, ¿no? Y por ende el activismo a nivel Bolivia con ese tema es como que no lo sentimos muy fuerte. En otros países vemos que destruyen ciudades, o sea, hacen grandes cosas. O sea, no sé. En sí, esta parte en sí, esto de los pequeños activismos que estás hablando, ¿no? Siempre son espontáneos, pero ya dan la visibilidad, ¿no? Que es la importancia de un activismo por redes sociales. Que el mundo se entere y que comience a hablar, ahí comienzan ya los debates, y
al momento de debatir siempre tenés que estar dando información que sea fidedigna, ¿no? Y era lo que estábamos hablando hace ratito de que mucha desinformación existe en las redes sociales y también hay varios grupos o varias formas de tratar de filtrar esa información. Si no me equivoco, por ejemplo, en el caso de la época de los 21 días de paro, los chicos de Ríos de Pie hicieron talleres en todas las rotondas en varios departamentos, diciéndole a la gente o enseñándole a la gente cómo filtrar esa información y saber si es real o falsa, ¿no? En realidad, yo creo que aquí, o sea, y voy a tocar luego unos puntos un poco más técnicos de unos 8 o 9 pasos que debería tener un activismo real, pero uno de ellos es un objetivo claro que deberían tener y una llamada a la acción. Entonces, el activismo se tiene que derivar, como vos decís, Renato, al plano ya físico de verdad y no estar en lo digital, como reuniones masivas, por ejemplo, que se da en todo el mundo con respecto a los derechos de las mujeres, el aborto, el respeto a las vidas negras y que las vidas negras importan, en eso que tuvimos recientemente. Y yo creo que se deriva al plano físico, pero hay una llamada a la acción y un objetivo claro, como que tenemos eso y pierde fuerza al vos querer mezclar muchas cosas en un solo punto. Entonces, y yo creo que eso es algo importante del activismo. Y bueno, la otra parte, hablando cronológicamente, yo creo que debería ser lo del COVID. En el COVID ha sucedido muchas cosas. Para empezar, de que la gente estaba muy desinformada al principio. Luego, el gobierno también, a pesar de que tomó las acciones de manera inmediata, no fueron tan precisas y la gente no lo creía al principio. Pero yo creo que no había un objetivo claro. O sea, el objetivo era no contagiarse, pero no explicaban cómo evitar ese contagio. Entonces, no había eso, no había una llamada a la acción o sea, era un montón de cosas como que nos costó organizarnos, nos costó creer y luego vinieron más cosas encima de eso y yo les comenté, creo, en su momento, hubo una noticia en México y yo me enteré, una de las activistas que sigo es Úrsula, creo que se llama Hola Úrsula o Soy Úrsula, algo así, en Instagram, ahorita lo corrijo. Pero ella básicamente luchaba contra el maltrato contra la mujer y decía que ha aumentado de manera exponencial en esto que es la cuarentena por el COVID. Así que yo les decía, en México tomaron una medida de quitar o sea, que no vendían bebidas alcohólicas durante la cuarentena, por el mismo hecho de que si podés hacer algo, aunque sea mínimo, para que la gente no incurra en la violencia contra la mujer o la violencia contra todos, quitándole la bebida, pues es válido, ¿entienden? Pero todo eso de manera activa en redes sociales y yo creo que o sea, se aplaude y es algo importante. Sí, ahí por ejemplo ese punto que tocas es bastante interesante porque tratan de buscar una solución y no simplemente te dicen no maltrates a tu pareja o no hagas el maltrato físico a las otras personas, sino que tratan de buscar algo como lo que mencionabas con lo del COVID. Te dicen no te contagié, pero deberían ser un poco más fuertes y precisos con el punto de cómo evitar todos esos pasos. Yo personalmente tenía una mentalidad en la que decía, ¿por qué no nos vamos por el lado de mostremos qué es lo que sucede si te contagias? Y a ver quién va a querer contagiarse. Todos sabíamos que teníamos que quedarnos en casa, pero no que teníamos que tener mayores cuidados al salir al supermercado porque tenés que abastecerse. Algunas personas tenían que seguir trabajando. Entonces, ¿qué tal ir por ese lado? Mira lo que te va a pasar. Yo vi un video que me pegó muy fuerte, que fue de una tipa en una camilla, joven, ni siquiera era de un grupo de riesgo, menor a 18 o mayor a 65, si no me equivoco. Pero esta persona se veía de físico normal y tenía un malestar terrible, el tema de la tos, el tema de la dificultad al respirar y todo eso. Y yo decía, estoy seguro que si muchas personas ven este video, no van a querer poner un solo pie en la calle y van a tratar de evitar todo el contacto y la propagación del virus. Tal vez haya sido una solución, no la más adecuada,
pero seguro que podría haber funcionado. Claro, y bueno, varias cosas han surgido en toda esta parte de la cuarentena, la violencia, la educación contra la enfermedad, y una que ha surgido últimamente es esto, la del Zorro Antonio. Bueno, introduciendo ya el tema, aquí hemos visto de que hay una nueva oleada de activismo en las redes sociales acerca de este tema. Hay la posición de que quieren de que devuelvan al zorro a la familia que lo estuvo criando, otros que dicen que no, así que bueno, comencemos a hablar más o menos de esto, que está más presente. Bien, eso fue el último paso al activismo. Yo sé que hemos tocado temas importantes y algo delicados con respecto a eso, pero es para dar una cronología y para... Es que esto es realmente importante, porque no se debe dejar de hacer de ninguna forma, pero sí hay que seguir pasos y no cualquiera puede decir lo que... O sea, sí, cualquiera puede decir lo que le dé la gana, pero no cualquiera debería escuchar a esas personas. Entonces, nosotros deberíamos tener discernimiento para escuchar. Y hablando de Zorro Antonio, yo me enteré ya vi, hola Úrsula Cabrera, que me enteré de la noticia por ella, o sea, porque ella estaba compartiendo en sus redes sociales y ya luego indagué en eso, no mucho porque sabemos que es un tema importante y a mí me encantan los animales, pero creo que hay cosas más fuertes que están pasando sin quitarle poder a esto, pero o sea, yo me enteré y creo que tuvo relevancia por esto. Ahora, lo que me gustó específicamente de este tema del Zorro Antonio es que había una llamada a la acción clara y un objetivo claro, como que había un enlace para llenar un pedido para que el Zorro Antonio se quede con su familia. Y yo creo que, o sea, ahí está la llamada a la acción clara, el objetivo claro, y el objetivo obviamente sin más es que lo devuelvan a su familia. Exactamente, ahí se usaron un par de hashtags que hicieron que tenga más alcance, que era uno, liberen al Zorro Antonio, el otro era el Zorro Antonio, algo así. Y poniéndolo un poquito más en contexto de todo este tema, porque puede que hayan algunas personas que no estén al tanto de qué es lo que sucede con este movimiento, con este activismo que desarrolló todo este zorro, porque en realidad es un zorro, un animal salvaje. Y no es que se llama Zorro Antonio nomás, sino bueno, pasa que un muchacho de Oruro agarra y se fue a una comunidad en frontera con Chile y una zorra se estaba comiendo las ovejas de los comunitarios, entonces por ende fueron a cazarla para que dejen de suceder esas cosas y no se percataron que en la madriguera habían 5 cachorritos y de estos cachorros agarra uno y lo reparten y dice que todavía están haciendo en esas partes del país, están haciendo rituales con animales vivos. Entonces rituales para X, Y, Z, no me gusta meterme en esos temas, pero según los hacen, una de las comunitarias no estaba de acuerdo y se trajo el zorro para Oruro. Y ahí fue donde le llegó a la persona esta que se hizo cargo del zorro y cuando ya se hizo más grandecito, pues obviamente los vecinos presentaron las denuncias y el zorro tuvo que ir primeramente al zoológico de Oruro y de ahí lo trasladaron a La Paz. Pero hasta el día de ayer ya se dieron las noticias, ya la gente se involucró, ya se hizo viral, ya la gente compartió y se metió en la polémica y como decía Cesarito, reunieron firmas, inclusive muchas autoridades ya se hicieron presentes con el reclamo y el pedido de que el zorro vuelva con su familia. Ahí hubo muchísima gente involucrada que llegó a enterarse de este tema y por ende al dueño del que era su mascota le dieron la tutoría legal del animal, pero para ello tienen que hacerle primero una auditoría visual a toda su casa. Después de eso le van a pedir unos requisitos con los cuales él mínimamente debe cumplir para que el zorro pueda vivir en su domicilio. Porque no olvidemos que no deja de ser un animal silvestre, un animal salvaje, por lo cual al haber salido de ese hábitat que era su hogar, lo llevaron al zoológico, estuvo en una cuarentena, porque obviamente tienen que inspeccionar ese animal para poder introducirlo con los demás, o con los de su raza en caso que hayan más, y después de eso el zorro al volver a su casa puede que se vuelva más territorial, puede que empiece a hacer sus cosas normales que haría un zorro y por ende, por eso es que le están pidiendo que tenga cierta cantidad de requisitos su casa.
¿no? Como mínimo para poder tenerlo al zorro ahí. Ya estás listo, Renatito, para ser activista, ¿no? Ya, okay. Bueno, aquí viene todo esto, lo que estábamos hablando antes, que tiene un ciberactivismo, ¿no? Dar visibilidad, tiene un objetivo, se armó un debate y de ahí salen distintas ramas, ¿no? Por ejemplo, le están dando visibilidad a todo lo que es el tráfico de animales silvestres, que es para los que no saben, es el cuarto negocio ilegal más lucrativo del mundo. Aquí en Bolivia tenemos varias especies silvestres que podrían, para la gente que le gusta los animales raros, excéntricos, podrían estar interesados y pagan miles y miles y millones de dólares por un animal, ¿no? Se dio a conocer todo este problema que se está dando, se generó hubo un debate entre los que querían que se quede con la familia, los que decían que no, porque es un animal silvestre, otros decían, pero es un animal doméstico, y otros les respondían, pero no es un animal doméstico, es un animal amansado. Un animal doméstico lleva años de evolución para poder vivir con el humano. Por ejemplo, el perro y el gato, que eran lobos y tigres hace millones de años atrás. O sea, hubo un debate continuo. Y bueno, también había la presión a las autoridades que agarraban y le decían, tienen que devolverlo, tienen que devolverlo, tienen que devolverlo. Y ahí está, como decía Renatito, de que, o sea, bueno, hubo tanta presión en esta parte del activismo, nosotros estamos respondiendo de esta manera, y si cumplen estos requisitos vamos a cumplir con el pedido, ¿no? Es un buen ejemplo de activismo por redes sociales. Sí, yo creo que ya para acabar el tema, quisiera analizarlo en unos cuantos pasos para que un activismo sea potente en todos los aspectos. Bien, los tengo anotados acá porque es algo que estuve averiguando. Y en realidad deberíamos tener una estrategia sólida. Entonces, estrategia de que va a suceder X, luego hacemos Y, y si sucede Y, bueno, entonces hacemos Z. Claramente lo que pasó en el 21F, que el pedido de renuncia era claro, y mientras que no renunciase, nosotros no íbamos a levantar. Y así fue. Entonces, creo que en ese aspecto la estrategia ha sido un buen aliado, y ese es el primer paso. Entonces, la estrategia. El segundo paso tiene que ser local y global al mismo tiempo. Entonces, hay una palabra que es glocal, que básicamente refleja esto. A pesar de que el activismo es local, debería estar reflejado, es un sentimiento de que todo el mundo, que es lo correcto. Entonces, todo el mundo debería estar de acuerdo. Así que eso lo hace más fuerte porque es un sentir de todas las personas. Sabemos que hay, o sea, nosotros tenemos pensamientos contrariados con respecto a nuestro vecino. Inclusive entre nosotros podemos tener pensamientos contrariados entre nosotros tres. Pero al final yo creo que hay que respetar uno, y si vos te convences de lo que crees, tenés que luchar por eso. Entonces, eso por otro lado. Luego, una estructura participativa tiene que ser, o sea, vos no puedes hacerlo solo y entenderlo. O sea, ni por más activista que seas, o sea, vos dependés, uno, de tus seguidores, de la gente que te apoya, de los medios, de lo que es correcto o no. Y entonces, tiene que ser participativa, sí o sí. Lo que hablamos anteriormente, que el objetivo debería estar totalmente claro, a pesar de la estructura de los objetivos, ya son los pasos a seguir, paso a paso, qué se debería hacer. Entonces, para que esto suceda y tenga éxito. Luego, la llamada a la acción, que como hablábamos en lo del Zorro Antonio, que llenar esta forma para que, o firma virtual para que suceda. Entonces, perfecto. Y la documentación participativa. Entonces, como Renato dio una historia que particularmente no la sabía, todo el mundo nos enteramos de que sucedió esto con el Zorro Antonio, pero en realidad no sabíamos cuál era esa historia detrás del Zorro Antonio. Porque vos decís, mierda, se lo sacaron un animal de vaya a saber Dios dónde. Pero yo me enteré que hay fotos, o sea, las fotos explicaron muy bien que lo tenían desde pequeño. Y ya luego se lo veía ahí el zorro encima de un sofá, no me olvidé de esa foto, que ya se notaba que era un zorro. Y por último, yo creo que, y es lo más importante y discutíamos antes, que es qué conclusión hay. O sea, vos, si sos activista, si reflejas un problema, yo creo que deberíamos tener la responsabilidad de dar la solución.
O sea, yo sé que es muy fácil decir a las personas lo que está mal. Y yo creo que jala más esa información la mala. Porque, bueno, básicamente es porque en la antigüedad vos necesitabas saber que un tigre estaba atacando a la aldea porque era una información relevante. Pero, o sea, ya no te importaba si se fue o no. Lo importante es que vos no corras peligro. Entonces, por eso es que nos encantan tanto las noticias malas y nos atraen tanto, porque nos llevan a una acción. En cambio, las noticias buenas, o sea, no generan mucha acción. O sea, tal vecino tuvo un bebé. O sea, ya, ok, no me va a pasar nada a mí. Entonces, yo creo que compartir las noticias buenas hace que crezcamos un poco más. Y yo, por ejemplo, Renato decía ayer que lo devolvieron, o sea, sacaron este tipo de cosas para el zorro Antonio, que lo van a devolver a su casa con su familia, pero eso no lo sabía. Entonces, creo que es importante igual ver esas noticias que son buenas. Bueno, y claro, ¿no? Parte de eso es todo lo que es el ciberactivismo y los fines que puedan llegar a tener cada uno de los movimientos que se organicen en las distintas comunidades, y sobre todo si es que llega a ser a nivel global, como decía Cesarito ahí, que sería lo ideal dentro de los pasos a hacer en un activismo, y no que simplemente en una noticia más, sino que tener los pasos trazados correctamente para saber qué es lo que vas a hacer y saber qué soluciones implementar para luego tener objetivos y resultados claros, ¿no? Creo que estuvo buena la charla, estuvo bastante, como les decía al principio. Yo tengo aquí algo que decir. O sea, las empresas, por favor, no se aprovechen. O sea, yo creo que lo vimos mucho en este movimiento de activismo de lo mal que han sido tratadas las vidas negras en Estados Unidos, y que la gente se ha aprovechado. O sea, los influencers salían a sacarse fotos y solo eso. O sea, inclusive aquí las marcas y los influencers, si vos no vas a aportar nada, no te aproveches de los hashtags, no te aproveches de las noticias, no te aproveches para hacer trending, de dar esas noticias simplemente para lograr seguidores, tener más ventas. Es malo, no lo hagan, es ridículo, puede traer resultados, sí, pero al final del día uno se tiene que sentir bien con sus acciones. Así que yo creo que eso es importante y no, carajo, no lo hagan. ¿Ok? Perfecto, entonces muchísimas gracias a todos los que han estado viendo este video. Fue una muy buena discusión la que hemos estado teniendo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, está aquí debajo en la descripción. No se olviden también de suscribirse, bueno, no sé si está aquí o acá, y darle like al video. Nos vemos en el siguiente video. Ok, y por último, tenemos la semana siguiente, vamos a tener, a ver, esto estamos grabando el 27. No creo que se acabe la cuarentena, ojalá que sí, en Santa Cruz por lo menos, pero todo es un engaño. Ya ahí adelantando un poco, vamos a tomar vamos a reflejar las medidas que las empresas han tomado durante esta cuarentena, y también les tenemos un tema ahí entre semana interesante sobre una campaña que ha sucedido durante la cuarentena que es debatible, tuvo resultados sí, pero no tanto como, o sea, es tipo pitahaya, es algo controversial, tuvo resultados, no es tan buena, pero ahí está. Así que bien, nos vemos en el siguiente podcast, chicos, que les vaya bien, chao, chao. Chao, chao, un abrazo. Siempre quise hacerlo de suscríbanse.